Hola gente, si en el primer video veíamos los elementos que forman parte de los seres vivos, en este segundo video vamos a ver cómo interaccionan. Hay que tener en cuenta que en el fondo los metales no tienen mucha variación, siempre van a ser un catión de magnesio, un catión de hierro, un catión de cobre. Lo que les va a dar precisamente esa variabilidad para formar parte de distintas reacciones en el medio biológico o de dar lugar a señales va a ser precisamente las interacciones que van a formar con biomoléculas. Esas interacciones principalmente vamos a ver por enlace coordinador van a ser los que van a moldear las propiedades de los metales y por tanto afinar su funcionalidad, y por eso son tan importantes. Y vamos a ver un ejemplo relacionado a los elementos secundarios como el calcio, magnesio, potasio y sodio, antes de meternos ya en el siguiente video con lo que son las metaloproteínas. Como he mencionado en la introducción, la química inorgánica es principalmente la química de los metales, y como tales los metales se presentan en la biología, en los seres vivos, como especies oxidadas debido a su carácter electropositivo, que pueden ser principalmente cationes que están coordinados en algún tipo de esfera de coordinación, ya sea esta más fuerte o más débil dependiendo de la característica del catión. También pueden presentarse como aniones en algunos casos de estado de oxidación altos, pero es menos común. El catión va a estar unido a distintas biomoléculas o especies pequeñas con una fuerza que va a depender de sus características principalmente. Los cationes de grupo S, principalmente del bloque S, grupo 1 y 2, van a estar unidos más débilmente porque tienden a formar interacciones con un componente electrostático mucho más alto, que por tanto son más lábiles y que tienden a formarse y a romperse con más facilidad. Entonces estos cationes van a interaccionar con las biomoléculas, estabilizándolas, por ejemplo, en su carga, permitiendo que pueda haber una carga de una proteína, por ejemplo, sin que se denaturalice y que se pueda mantener su estructura. O puede ser, por ejemplo, que interaccione con la membrana celular. Ya hemos visto que tanto potasio como sodio suelen estar situados en la superficie de la membrana, uno en un lado y otro en el otro, ¿de acuerdo? Y van estabilizando estas membranas. O por ejemplo es el caso del ATP. El ATP, para ser biológicamente activo, tiene que estar ligado al magnesio, pero este enlace es un enlace lábil que permite la reacción de este ATP. Por otra parte están las interacciones que se denominan como específicas. Estas interacciones específicas van a estar, son interacciones más fuertes que tienen una mayor componente de enlace covalente y que se relacionen más con el enlace coordinado, como lo hemos visto en el curso. Un enlace por cesión de pares de electrones al elemento donde hay un cierto carácter covalente en el enlace. Estas interacciones específicas se suelen producir en el interior de una membrana en particular y se suelen producir con unos ligandos particulares y con una funcionalidad específica. Es ese entorno, digamos, esa esfera de coordinación que tiene el metal el que le va a dar esa funcionalidad. Y es ese par metal entorno octaédrico que conjuntamente es lo que podríamos denominar como sitio activo biológico o sitio activo de una proteína. También por otra parte hay unas interacciones específicas muy importantes que son con los macrociclos que forman en ocasiones parte de estas metaloproteínas. Son ciclos que forman un enlace muy estable y que permiten un control muy preciso de la coordinación del metal y que le dan unas propiedades muy bien definidas y muy digamos optimizadas. Entonces, aunque los metales pueden interaccionar, y particularmente los iones metálicos pueden interaccionar con
diversas biomoléculas, pueden ser polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, etcétera. En realidad la parte más rica conceptualmente y también la que da mayor variabilidad en cuanto a las funciones es la formación de metaloproteínas. Estas metaloproteínas vienen muy determinadas por la estructura de las proteínas. Uno podría pensar en una primera instancia que ya la secuencia de aminoácidos, que la presencia de aminoácidos que pueda formar o que pueda actuar más bien como ligando de coordinación ya sería suficiente para determinar esa actividad, digamos, pero además es muy importante tener en cuenta tanto la estructura secundaria como la terciaria, porque estas dos estructuras o estas dos fases dentro de la estructura son las que van a determinar cómo se disponen estos ligandos alrededor del metal y cómo van a interaccionar por tanto con él y definitivamente la funcionalidad. Aparte de eso, ya en algunos casos hay estructura cuaternaria, por ejemplo en el caso de la hemoglobina, donde además esa estructura cuaternaria da lugar no solo a este acoplamiento de proteína y por tanto la multiplicación de los sitios activos, sino que en muchos casos estos sitios son cooperativos. Digamos que la ocupación de un sitio activo o un cambio en un sitio activo en una de las unidades de la proteína va a afectar al funcionamiento del resto de las unidades. Como les decía, una de las partes importantes sin duda de la funcionalidad de una proteína y de su asociación con el metal para ser la presencia de ligandos, es decir, de aminoácidos que puedan actuar como ligandos. En realidad todos los aminoácidos pueden actuar como ligandos porque el mismo grupo amida puede actuar como un ligando, como el grupo donador de electrones. Pero en realidad los que más tienden a ligarse al metal, a formar su esfera de coordinación, son las cadenas laterales. Hay distintos tipos de cadenas laterales, fíjense por ejemplo aquí algunas que tienen azufre, otras que tienen nitrógeno, otras que tienen oxígeno, algunas que tienen más de un grupo, que pueden actuar por más de un grupo, etcétera. Todas estas tienen distintas propiedades y van a interactuar con el metal de una forma distinta. Los que tengan grupo azufre van a ser ligandos más blandos que por ejemplo los que tengan un grupo carboxilato. Entonces ya vemos aquí una primera complejidad de estos aminoácidos, una forma de afectar al metal, que es mediante los distintos ligandos que se pueden acoplar. Una segunda será la disposición de esos ligandos alrededor del metal. Vamos a ver posteriormente que los complejos metálicos que se forman no son tan bonitos como los que se ven en química de coordinación, donde todos los ligandos están ocupando posiciones simétricas unos con respecto a otros. Hablamos de coordinaciones tetraédricas y octaédricas y son todas perfectamente distribuidas alrededor del centro. En todo caso hay pequeñas distorsiones. Aquí las distorsiones es la norma, y de hecho estas distorsiones de una geometría tetraédrica, octaédrica, plano cuadrado, etcétera, son las que precisamente le dan funcionalidad a esta metaloproteína. La conformación de la proteína y por tanto su actividad también va a estar determinada obviamente por el catión. El catión va a afectar a la proteína y va, digamos, a lograr un efecto sinérgico con la proteína debido a muchos factores. Entre ellos está, por ejemplo, el tamaño. Normalmente un catión va a tener que tener un tamaño determinado para producir una esfera de coordinación determinada sin que se produzcan distorsiones en la proteína y pérdida de su funcionalidad. Aparte de eso, también va a tener que tener, por ejemplo, un estado de oxidación adecuado. Y es más, es posible que necesite varios estados de oxidación adecuados e incluso es una cosa que este estado de oxidación afectará al resto de factores, porque un catión en dos estados de oxidación diferentes, por ejemplo, va a tener un tamaño diferente, y entonces ¿cómo se va a ver afectada la proteína? Eso la naturaleza lo tiene en cuenta para lograr precisamente una máxima funcionalidad, como ocurre por ejemplo en la mioglobina.
Otra cuestión que hay que tener en cuenta, como hemos mencionado antes, es la dureza o blandura de los enlaces que puede formar este ligando, y mediante ese juego también de dureza y blandura, por ahí promocionar un estado de oxidación y perjudicar a otro, y lograr por ahí un juego electroquímico, un juego de potencial redox que sea conveniente para el proceso biológico que estemos considerando. Después, por ejemplo, que sea de campo fuerte o de campo débil, dependiendo también de que sea de campo fuerte o de campo débil, va a tener un tamaño determinado, va a tener una estructura determinada que va a afectar también a la estructura de la proteína, a la interacción con la esfera de coordinación y por tanto a la estructura de la proteína. Ven que hay un montón de factores que están jugando entre sí, entre los ligandos, la estructura secundaria, las propiedades propias del catión, que dan lugar a propiedades muy distintas. Aquí tenemos dos ejemplos del zinc en donde ejecuta dos funciones muy distintas. En la primera tenemos una función simplemente estructural, la de los dedos de zinc, en donde permite digamos el anclaje de unas cadenas proteicas que después van a cumplir cierta función, y ahí simplemente lo que hace es una función estructural, está ligado a el ligando de histidina, como estamos viendo acá. Aquí tenemos un par de histidina, también se une a cisteína, y esa, digamos, tipo de ligando y su disposición hace a una máxima funcionalidad. En cambio aquí tenemos otra función completamente distinta. Aquí es una función catalítica, el de la anhidrasa carbónica, donde lo que se busca es debilitar un enlace simplemente para producir una reacción del dióxido de carbono. En este caso tenemos una coordinación donde se deja un lugar libre, o bueno, que está ocupado por un ligando lábil donde puede entrar el dióxido de carbono, y después una complejación con histidina también, y eso en un entorno determinado, también con unas propiedades hidrofóbicas determinadas, con digamos un sitio de acceso al sitio activo determinado, que va a hacer que la funcionalidad sea máxima. Bueno, en el siguiente video vamos a continuar discutiendo un poquito más en precisión sobre ya las funciones de metaloproteínas con metales de transición. Aquí les quiero hacer un pequeño interludio, digamos, hablando de los complejos que forman las biomoléculas con metales del bloque S. El bloque S presenta una química de coordinación mucho menos importante y diría que menos interesante que la que presentan los metales de transición. Son, como les decía, metales que se tienden a ser metales duros, especialmente en la parte superior del grupo, y que tienden a formar enlaces débiles con los ligandos. Tienen más componente casi de enlace electrostático que covalente, y por eso se trata de enlaces lábiles que se forman y se rompen con bastante facilidad. Los únicos ligandos que son relativamente estables son los ligandos que son polidentados. Como hemos visto en la parte de termodinámica, cuanto un ligando es más polidentado, tiene más sitios de anclaje, tienden a tener una mayor estabilidad por un efecto entrópico. Y para los metales del bloque S, esto además viene aderezado por un efecto del tamaño. Cuanto más se ajuste el tamaño del ligando al tamaño del metal, mayor va a ser la estabilidad del complejo. Esto va a ser lo que después va a ser utilizado por los sistemas biológicos. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos distintos criptatos, ligandos que forman una caja en donde cierran al catión metálico, y en el gráfico podemos ver que en función del tamaño del criptato, cuanto menor es el tamaño del ligando, menor va a ser el tamaño del catión que se liga con mayor afinidad. La concentración de sodio y potasio, y en realidad en general de los cationes, se encuentra compartimentalizada, y no es exclusivo, como digo, del sodio y el potasio. Muchos cationes van a estar más presentes en determinados espacios celulares. Esta concentración, digamos, aumentada se produce mediante la acción de bombas de iones que precisan de energía para producir precisamente este gradiente, porque los sistemas por lo general tienden a la entropía y a la difusión y a la igualación de los gradientes. Necesita emplear energía para la generación de estos gradientes. Esto
gradientes se ven además soportados por la presencia de membranas que actúan como barreras para que esas soluciones, digamos, no se mezclen. En el caso del potasio y del sodio es especialmente importante. El potasio se encuentra en gran concentración en el espacio intracelular, mientras que en el extracelular es bastante escaso. Aquí sería más o menos 0,3, aquí 3 por 10 elevado a la menos 3 molar. En cambio, en el sodio ocurre al contrario, es mucho más concentrado en el extracelular que en el intracelular. Esto genera un potencial de membrana, el potencial eléctrico de membrana va variando a lo largo de dicha membrana, y esto tiene importantes digamos, implicaciones en el transporte de metabolitos, en la generación de energía o, por ejemplo, en la transmisión de señales entre las células. El control de este gradiente se produce mediante proteínas, dos tipos de proteínas. Una es las bombas las bombas de iones que les comentaba anteriormente. Son proteínas de transporte activo, transportan iones en contra del gradiente, es decir, en dirección contraria a donde es favorable. En cambio, el transporte pasivo participan canales que regulan. Si bien no lo impiden, lo que hacen es regular o impedir o dificultar la difusión de esos cationes. Aquí tendríamos dos ejemplos de bombas, aquí abajo, en donde tendríamos la bomba de sodio, donde se necesita energía que es provista a través de ATP, se llena el canal con el sodio y con acción de ATP se abre para el otro lado y entonces se liberan los cationes sodio, y en cambio el potasio iría en el sentido contrario. Estos canales, sin meternos mucho en detalle, adoptan una estrategia similar a los que hemos visto para los cristatos. Son una red o una caja en donde hay multitud de ligandos que presentan pares de electrones, son bases duras que pueden interaccionar con el potasio, pero lo importante no es solamente que haya multitud de estos grupos, sino que además se disponen en un hueco, formando un hueco que es específico para el determinado catión que se quiere transportar. Entonces este catión va a ser el único o el que con mucha mayor efectividad va a poder difundir a través de este canal, y a su vez permiten regular esa interacción con el dicho catión para que el transporte esté regulado y sea justamente el que la célula y el organismo necesita. Otro ejemplo es el transporte de calcio. El calcio es un elemento esencial para la traducción de señales. Por ejemplo, es responsable de las contracciones de los músculos, y la concentración de este calcio es 10.000 veces menor en el interior de las células que en el exterior. Tiene nuevamente un sistema de canales y bombas muy complejo, en donde a través de estas bombas canales se puede aumentar la concentración rápidamente y dar lugar a una serie de señales que el calcio se une al sitio activo de la calmodulina, dando lugar a un procedimiento cooperativo en el que se unen 4 calcios, de forma que la estructura de la proteína se modifica, dejando expuestos sitios activos que después son reconocidos por otras enzimas que van a dar lugar a la modificación, digamos, de la célula muscular para dar lugar a la contracción del músculo. Resumiendo, hemos podido ver cómo los iones metálicos pueden interaccionar de distintas formas con las proteínas. Esta interacción está muy mediada tanto por la funcionalidad como por el ion metálico que estamos considerando, y vemos cómo las biomoléculas se van a adaptar tanto a una como a la otra, tanto a la funcionalidad como al catión metálico. Hemos visto un ejemplo con los cationes del bloque S. Ya en el siguiente video vamos a ver las metaloproteínas, en donde vamos a ver funcionalidades mucho más complejas y variadas, y también vamos a ver cationes que se adaptan a dichas funcionalidades y que a su vez causan estructuras proteicas mucho más complejas también y variadas. Bueno, los emplazo entonces para el siguiente video, y recuerden que si quieren
seguir recibiendo notificaciones de tanto de los vídeos de lo que es el cuerpo de la asignatura como de otros vídeos que estamos subiendo al canal, pueden suscribirse con la campanita, como siempre.